Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de 5 peligros a los que nos enfrentamos cuando hacemos reparaciones automotrices o cuando hacemos procedimientos de mantenimiento en el auto. Como sabemos, esto de las reparaciones y del mantenimiento en cualquier máquina es algo que se tiene que tomar con toda la seriedad, con toda la atención y con todo el profesionalismo posible. Y en el caso del auto, de las reparaciones automotrices, pues esto aplica de la misma manera, ya que el auto a fin de cuentas es una máquina que tiene diferentes sistemas, una máquina que tiene partes calientes, que tiene electricidad, que tiene fluidos peligrosos, que tiene partes en movimiento, y eso aplica igual para los que son profesionales, para los que van empezando y para los que son aficionados, aplica exactamente lo mismo, ya que a fin de cuentas, en cualquier reparación automotriz, pues lo más importante somos nosotros, lo más importante es la seguridad, pues prácticamente ya todo mundo sabe, o la mayoría de gente ya sabe, que la mayoría de accidentes se pueden prevenir, primero, tomando las cosas con responsabilidad, tomando las medidas de precaución necesarias según sea el caso de cada reparación y usando el equipo de protección. De esa manera se reduce muchísimo la posibilidad o la gravedad de cualquier accidente que pueda pasar. Entonces voy a empezar primero con el número 5, que son los golpes, las quemaduras y el daño en los ojos. Cuando estamos trabajando en el auto estamos constantemente aflojando tuercas, sacando partes en lugares incómodos, trabajando inclusive debajo del auto, haciendo palanca constantemente, sobre todo pues aflojando, como lo menciono, tornillos y tuercas que están bastante duras. Entonces es muy frecuente que nos podamos dar algún golpe, muchas veces se zafa los dados, a veces tenemos que meter la mano en lugares bastante incómodos y terminamos golpeándonos. Es algo que sucede con relativa facilidad y es un peligro que se corre. Los golpes están a la orden del día, el uso de guantes se vuelve importante, ya que cualquier golpe cuando traemos guantes pues puede ser mucho menos grave dependiendo de las circunstancias. Las quemaduras también obviamente son una posibilidad, ya que pues en el auto tenemos partes que se calientan mucho, por supuesto el motor, los múltiples de escape, el sistema de escape en la parte de abajo del auto también se calienta bastante, estamos hablando de temperaturas por encima de los 100 grados centígrados y mucho más en ocasiones. También otra mención especial para lo que es el sistema de enfriamiento también. El sistema de enfriamiento del motor se calienta bastante e inclusive es un sistema que trabaja a presión y en esos casos también se tiene que hacer una mención especial a lo que es el tapón del radiador, ya que como sabemos el sistema de enfriamiento está presurizado, tiene refrigerante que trabaja a alta presión y a temperaturas muy cercanas a lo que es la temperatura de ebullición del agua. Y teniendo todos estos ingredientes, pues la posibilidad de una potencial quemadura pues siempre es factible. Y con respecto a lo que es el daño en los ojos también, principalmente cuando trabajamos en la parte de abajo del auto, nos puede caer algún pedazo de basura, tierra en los ojos, pedazos de metal en los ojos, líquidos, como pueden ser aceites, puede ser refrigerante, puede ser algún otro líquido a alta temperatura. Obviamente, siempre se recomienda trabajar con lentes cuando estamos trabajando en el auto. Y del número 5 voy a pasar al número 4, que está muy relacionado, y es el peligro de aplastamiento, ya sea de las manos o de los dedos, en lo que son las bandas o los ventiladores. Esto también es otra posibilidad, sobre todo si nos descuidamos, ya que muchas veces, como lo menciono, podemos estar haciendo algún diagnóstico, podemos estar revisando algo con el motor encendido. Y obviamente siempre que se va a revisar algo o vamos a acercar las manos aquí en el compartimento del motor, cuando el auto está prendido tenemos que tener todas las precauciones, ya que siempre va a haber la posibilidad de que las bandas atrapen ya sea algún dedo o la mano o inclusive la misma ropa también. Si la llega a agarrar aquí lo que son las bandas o los ventiladores, puede ser bastante peligroso, podemos llevarnos un accidente de una gravedad importante, ya que aunque no parezca muchas veces, las bandas de lo que es el auto traen demasiada fuerza. La fuerza que traen es bastante importante. De igual manera los ventiladores, la velocidad que tienen, la fuerza que tienen, son más que suficientes para causarnos daños graves a lo que son ya sea los dedos o las manos. Entonces de ahí me voy a pasar al número 3, que son los incendios y posibles explosiones. Esto no es tan común, pero en el auto existen los elementos como para que en un momento determinado, muy desafortunado, se pueda producir una explosión o un incendio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas aquí en el auto tenemos combustible, tenemos electricidad, tenemos altas temperaturas, tenemos reacciones químicas, por ejemplo en la batería, y esto puede
en un momento determinado muy desafortunado y causar un incendio o una explosión. Siempre que nos enfrentamos a una reparación o algún problema que tenga que ver con el sistema de combustible, tenemos que tener todas las precauciones. Hay que recordar que el combustible generalmente está en la parte de atrás y va a llegar hasta la parte de aquí de enfrente por medio de tuberías. Y no es muy raro que esa tubería que transporta el combustible desde la parte de atrás hasta aquí hasta adelante, pues pueda tener fugas. Hay que recordar que hay bastantes uniones, que hay conectores y muchas veces hay fugas, eso ocurre. Y eso aplica tanto para los usuarios como para los que van a hacer una reparación. Del lado de los usuarios, pues si en algún momento algún usuario detecta que tiene un olor a gasolina muy fuerte o que sospecha de una fuga de gasolina, inmediatamente hay que parar el auto y llamar a alguien capacitado para que se haga cargo del problema. Obviamente las medidas de seguridad universales las conocemos todos, pero no está de más recordarlas. Trabajar en lugares ventilados y tener un extintor a la mano es algo que todos tenemos que tomar en cuenta. Del lado de lo que es la batería también, si estamos manipulando la batería, principalmente cuando hace mucho calor, es muy recomendable trabajar en lugares ventilados con la batería. Sobre todo si estamos manipulando las terminales o estamos haciendo conexiones directas a la batería, hay que tener mucho cuidado. Entonces de ahí voy a pasar al número 4, que es bastante importante también. Y es el peligro de los descuidos al momento de ya sea cambiar, quitar y poner, instalar y apretar partes críticas en el auto. Por ejemplo, partes que tienen que ver con los frenos, con la suspensión o las mismas llantas. Y como lo menciono, el peligro es ese, de que haya descuidos. Que por ejemplo no apretemos bien una parte de suspensión, que se nos olvide instalar adecuadamente o de apretar adecuadamente una parte en los frenos, o que se nos olvide, por ejemplo, que nos descuidemos y por alguna razón no apretemos adecuadamente los tornillos de una llanta, y claramente esto puede ser bastante peligroso. Por eso es muy importante que siempre que se vaya a terminar un trabajo, siempre es muy importante que revisemos mínimo 2 veces que todo está bien apretado, de preferencia apretar todo al torque especificado. Por más seguros que estemos, somos humanos, se nos puede olvidar, pero hay que revisar siempre las cosas mínimo 2 veces. Aparte de eso, una muy buena práctica, y que es bueno que se nos haga costumbre a todos, es muy importante hacer los famosos test de manejo después de hacer alguna reparación, cualquiera que sea, principalmente en estas piezas que menciono. Y por supuesto sin dejar de lado, como ya lo mencionábamos en los puntos pasados, las cosas que tienen que ver con la batería, las cosas que tienen que ver con el combustible, pues ni se diga de igual manera. Siempre tenemos que hacer esos test de manejo, esas pruebas, y simplemente manejar el auto, escuchar los sonidos, verificar que todo funcione de la mejor manera, que no se nos haya olvidado nada, es una muy buena práctica y será un último filtro bastante efectivo para asegurarnos de que todo queda perfectamente bien apretado, que no dejamos una tuerca floja, que no dejamos una parte sin apretar, que no dejamos ninguna parte sin instalar, que no hay ninguna fuga, por ejemplo, si manipulamos el sistema de lo que es el combustible, por ejemplo, es muy importante. Y finalmente el número 1, que para mi gusto es de los más, si no es que el más peligroso de todos, y es el peligro de quedar aplastados debajo del auto. Esto de quedar aplastados debajo del auto es muy grave, puede ser incluso mortal, y por lo tanto se tiene que tomar con toda la seriedad. De preferencia no entrar debajo del auto, pero si lo tenemos que hacer por alguna razón, pues hay que tener todas las precauciones. Y tenemos que estar bien seguros primero de cómo estamos levantando el auto, de dónde lo estamos sosteniendo, y tenemos que estar seguros de que mínimo hay 3 puntos de apoyo sólidos antes de meternos debajo de un auto. Y no solo eso, la mayoría de gente ya lo sabe, pero lo voy a repetir, no está de más. No solo eso, sino que la superficie tiene que estar sólida y tiene que estar nivelada. Si no se dan las condiciones, no hay que meterse nunca debajo del auto, no vale la pena, es arriesgar todo por nada. Si no sabemos cómo levantar un auto, hay que investigar. Si tenemos dudas, hay que llamar a alguien, un profesional que nos diga exactamente cómo, si no sabemos o si vamos aprendiendo. Y si no entendemos, si no tenemos de momento alguien al alcance que nos ayude, mejor no hay que hacer nada. Es algo que tiene que tomarse con toda la seriedad. Y desafortunadamente y tristemente, todavía hay mucha gente que se pasa por alto las medidas de seguridad y se meten debajo del auto cuando solamente está sostenido con el gato, por ejemplo. A mí me ha tocado ver, seguido me toca ver eso. Por ejemplo, en subidas también,
en lugares de terracería también, o cuando no se tienen, por ejemplo, torres. Mucha gente se arriesga, sobre todo de esas reparaciones callejeras que se hacen seguido me toca ver. Y como lo menciono, pues prácticamente todo mundo ya sabe cuáles son las medidas de seguridad. Y a final de cuentas, pues el consejo es el mismo. No hay que copiar ese tipo de prácticas inseguras, no hay que tomar ese ejemplo. Hay que preocuparnos por saber bien de dónde se tiene que levantar un auto. Generalmente es de las partes más sólidas, que son las partes que están conectadas directamente con el chasis o directamente el chasis, que es la estructura principal del auto. También están los puntos que destina el fabricante como seguros para sostener el auto, ya que pues es bastante peligroso, la verdad. Muchas veces si estamos aflojando algo, estamos haciendo fuerza debajo del auto, pueden ocurrir accidentes. Y pues nada más, yo hasta aquí lo voy a dejar. Los invito a que comenten. Yo aquí mencioné 5, pero hay muchos más peligros a los que nos podemos enfrentar. Y pues los invito a eso, a que comenten, a que nos compartan sus experiencias, ya que de esa manera pues aprendemos todos. De mi parte es todo por ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.